Hola Iglesia, buenas noches. Quiero compartir con ustedes un mensaje que pueda servirles y servirnos para podernos fortificar en la fe. Hace mucho un campesino volvía de París después de haber estado en unos lugares especiales durante un tiempo. Volvió a su casa pensando lo bien que había pasado y las relaciones que había tenido. Y también venía pensando con alegría porque iba a ver a su esposa y sus hijos, a quienes le llevaba sus regalos y los momentos de alegría que iban a pasar juntos. Andando en el camino no se dio cuenta y llegó la noche y a través de la senda de pronto apareció un ladrón con un arma en sus manos y lo enfocó. Y no solo lo enfocó, sino que apretó el gatillo y dice que el percutor hizo clic. Aprovechando la desazón del ladrón, puso las espuelas sobre el caballo y salió a velocidad. En muy poco tiempo estaba muy lejos del asaltante. Y fue allí cuando él comenzó a pensar y decir: qué necio que he sido. Me quejo de la lluvia, que estaba arruinando mi vuelta a la casa, me quejaba de que estaba todo mojado, pero gracias a la lluvia, que fue el agua el que mojó la pólvora de aquel revólver, que yo estoy con vida y no he muerto y puedo llegar a mi casa para reunirme con mi familia. Esto nos sucede a nosotros, muy a menudo nos quejamos de las circunstancias que nos tocan vivir y nos cuesta alegrarnos y alabar porque siempre vemos las circunstancias que nos envuelven, que a veces son problemas, pero esos problemas muchas veces traen bendiciones disfrazadas. Y si nos diéramos cuenta de eso, cesarían muchas veces en nuestra vida las quejas. Pero los que confiamos en Dios, no debemos preocuparnos por los contratiempos ni por las circunstancias que muchas veces tenemos que vivir. Nuestra fe debe descansar en las promesas de Dios, que Él ha hecho a nosotros a través de su palabra. Dios es suficientemente poderoso para convertir nuestras batallas en las mejores victorias. Donde hay oscuridad, Dios puede hacer que surja el sol más radiante. Todo lo que está sucediendo es semilla de gozo eterno que viviremos en la Jerusalén nueva que Dios ha preparado para nosotros. Por eso es que debemos confiar en Dios en cualquier circunstancia. Dios nos librará, nos guardará y todo será posible. Dios nunca falla. Y quiero compartir con ustedes lo que la palabra de Dios dice en Marcos, capítulo 4, del versículo 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre su cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían a los unos otros: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La pregunta es: ¿por qué debemos confiar en Dios? Y la respuesta la vamos a ver en tres partes. Primero, porque es necesario que vengan las crisis a nuestra vida para que haya un cambio. Los cambios se suceden en el hombre a través de las circunstancias especiales. El cambio es la consecuencia de pasar de un estado o modo de ser a otro distinto. Es decir, que si queremos lograr cambios en nosotros o en alguna persona o en algo, siempre es necesario que haya una transición. Dios tiene siempre el propósito de nuestro crecimiento. La necesidad que tenemos de ser transformados, Dios nos lleva a situaciones fuera del control, que duelen, que nos causan crisis, que nos causan desesperación, muchas veces nos causan miedo y angustia.
los cambios que se producen en nosotros, la mayoría de las veces es por situaciones que tienen estas características, y más cuando vienen con un propósito por parte de Dios. Por eso es necesario poner nuestra confianza en Dios, porque Dios le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado, y en medio de la tormenta ellos se desesperaron. Cuando Dios da la palabra, su palabra no puede ser modificada. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No hay tempestad que pueda ir contra la palabra de Dios. Por eso es bueno, nosotros en este pasaje vemos que los discípulos que iban con Jesús en medio de la tormenta y viendo que él se dormía, se desesperaron y fueron a despertarlo. Segunda cosa por la que debemos confiar en Dios es porque Jesús está siempre en nosotros. Jesús siempre estaba en la barca. Si sabemos que hay un problema y que el resultado va a ser positivo, estamos en paz. Tenemos seguridad por más que estemos en una circunstancia difícil, porque sabemos que vamos a obtener la victoria. El problema es cuando viene la crisis, viene el problema y no sabemos cómo vamos a terminar en esas circunstancias o en esas situaciones. Y ahí es donde nos alcanza la desesperación. Por eso es bueno que nosotros podamos saber que Dios está en nosotros, y si Dios es con nosotros, la palabra dice quién contra nosotros. Los discipulados antes el temporal tenían miedo y buscaban hacer frente a la situación en su fuerza. El viento soplaba fuerte, dice que las olas levantaban el agua y esta estaba llenando la barca. Y ellos tuvieron miedo. Al estar Jesús con ellos en la barca, se sentían seguros. Porque ellos sabían que si Dios navegaba con ellos, iban a llegar al otro lado. Ahora, ¿qué fue lo que cambió en ellos en determinados momentos de su vida y de sus pensamientos? Y en medio de la barca, ¿por qué ellos reaccionaron de tal forma? Quizás fue porque vieron a Jesús durmiendo. Y esto lo hizo tal vez desesperarse, y su fe se vio afectada y mermada. Que Jesús durmiera no significaba que no estuviera al cuidado de ellos. Simplemente él sabía el resultado de la tempestad. Una cosa que hicieron los discípulos correcta fue que recurrieron a donde estaba el pastor amado de ellos, Jesucristo. Y debemos aprender algo. El clamor ante el Maestro no fue un clamor de fe, sino un clamor de desesperación. Cuando Jesús calmó el viento y las olas, les dio a entender a ellos que Él estaba en la barca y que Él tenía la autoridad. No importa cuán grande sea la tempestad, porque Jesús es mucho más grande que todo temporal. Podemos identificarnos mucho con los discípulos, porque ellos son los que nos van a forjar y en Dios nos van a establecer, nos van a hacer herederos de la corona de gloria. ¿Sí? Lo que tenemos que entender es que por más que terrible que sea la crisis, y que aunque Dios esté en silencio, Dios está. Dios está. No hay nada de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo y lo que te va a ocurrir, lo que me va a ocurrir, que Dios no sea el protagonista y el actor principal de ello. Por eso a veces somos ignorantes. ¿En qué? Que somos templo de Dios. Dios está con nosotros, y con nosotros está, si está el Espíritu Santo, está el Padre y el Hijo. Mientras Él está en nosotros, no es necesario que lo veamos si está actuando Dios o no, porque Él está al control de todas las cosas. Es asunto de Él arreglar las situaciones de nosotros. Por eso dice la palabra que nosotros hemos muerto a la vida natural y hemos nacido a la vida del Espíritu, y el que tiene la autoridad sobre la vida del Espíritu es el Señor Jesús. Por eso debemos tener firme esta convicción en cualquier circunstancia, y más en este tiempo donde Dios está tratando con la humanidad, donde Dios está haciendo reflexionar al hombre. Por más dinero que tenga, por más armamentos que tenga, cuando Él se levanta no hay quien lo pueda detener y quien lo pueda parar. No hay tormenta que pueda hundirnos a nosotros, hermanos. Dios está con nosotros. No podemos olvidar que Jesús, a quien invitamos a entrar a nuestro corazón, sigue estando ahí, sin importar las circunstancias que tengamos que enfrentar. Si nosotros podemos o no verlo actuar, debemos saber que Jesús no se ha bajado de nuestra barca, no se ha bajado de nuestra vida.
y tampoco ha dejado o va a dejar de actuar. No nos compete a nosotros saber cuál va a ser el resultado lo tiene el Señor. Y el resultado del Señor para sus hijos es el mejor. Un ejemplo tenemos que el Padre envió al Hijo para que muriera en la cruz, entregara su vida para darnos a nosotros la coherencia del Hijo en el cielo y una vida eterna diferente. Lo importante es que sepamos que Dios tiene el control. Cuando Jesús en el versículo 40 le dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? La palabra fe viene del griego, que significa confianza, convicción en Cristo para salvación. Esta fue la pregunta que Cristo les dijo a ellos. ¿Cómo no confían en mí? Y a veces pasa con nosotros en medio de esta terrible pestilencia que ha venido sobre la humanidad. Estamos desconfiando, estamos llenos de temor. Habíamos hablado en la otra predicación que el amor de Dios perfecto echa fuera el temor y nosotros tenemos que confiar en Dios. A veces ocurre así, cuando los problemas los vemos a lo lejos, confiamos en Dios, pero cuando el problema viene a nosotros dejamos de confiar y ya entramos a dudar del poder y la autoridad de Dios. Pero es importante que podamos entender que Dios tiene el control de la tormenta, Dios tiene el control de la pestilencia, Dios tiene el control del COVID-19, Dios tiene el control de nuestra economía, Dios tiene el control de nuestra familia, Dios tiene el control de nuestros hijos. Dios nunca ha perdido el control porque Él es el Señor y Él es el que ha hecho toda la creación. Por eso es bueno que nosotros podamos descansar en el control de Dios. Nuestro reto es que a pesar de que desde que nos estamos hundiendo, confiemos que Dios calmará nuestra tempestad. Aunque no es sencillo aplicar esto, nuestra fe no puede ni debe ser circunstancial. Hay veces que nosotros somos de fe circunstancial en el sentido que nos va bien, damos gracias a Dios, adoramos, saltamos, cantamos. Y cuando viene la tormenta o cuando viene la crisis, nosotros decimos que Dios nos ha dejado y se ha olvidado de nosotros. Y si las cosas no van bien, no es correcto que nosotros dejemos de creer y confiar en Dios. Lo bueno es que en este tiempo y en esta circunstancia nos quede claro que podemos estar seguros que Dios va a actuar. El tiempo no depende de nosotros, pero sé que Dios va a actuar y tenemos que saber que Dios va a actuar. Dios no va a dejar a la iglesia, Dios no va a dejar a sus hijos, Dios no va a dejar que sus hijos sean, en el sentido de la palabra, menospreciado y quedemos como mentirosos frente a la humanidad y frente a aquellos que nos conocen. El Señor calmó la tempestad, dice la palabra, y hubo bonanza. Jesús actúa en el momento preciso, no te aceleré, no te desesperé. Dios actúa cuando tiene que actuar. Los discípulos no sabían el desenlace, lo único que en determinado momento cuando Él le dijo pasemos al otro lado, subieron a la barca, y cuando la barca comenzó a zozobrar y llenarse de agua, el temporal azotó su vida y azotó sus pensamientos y ellos perdieron la fe. Pero Jesús sí sabe lo que va a pasar en tu vida, en mi vida, en mi familia, en mis hijos. Jesús tiene la historia. Si recurrimos a Él, Él puede callar la tempestad. Él puede hacer enmudecer el mar. Él puede destruir el coronavirus que se ha levantado sobre la humanidad. Quiero terminar para decirte por qué confiar en Dios. Primero, lo que está sucediendo nos está transformando según su voluntad. Segundo, Él está en nuestra vida y mientras permanezca en ella, la tormenta, el COVID-19, no nos hundirá. Y tercero, Él tiene el control de cada detalle. Quiero terminar para decirte que es bueno que podamos entender. Cuando comenzamos la predicación hablamos de aquel hombre que a caballo volvía de haber estado en París y volvía con la alegría de saber que iba a estar con su familia, que iba a estar con sus hijos y cómo iban a responder ellos ante el regalo que llevaba. Y de pronto apareció un hombre con un revólver frente a él y apretó el gatillo para matarlo. Pero en la voluntad de Dios no estaba que él iba a morir.
Y él estaba enojado con la lluvia porque lo mojaba. Pero fue la lluvia la que le salvó la vida. Y Dios está preparándonos a nosotros para una gloria eterna. Este hombre llegó a su casa, abrazó a su familia y tuvo el gozo de saber que por la gracia de la lluvia, aquella que él se había levantado, fue salvo y pudo disfrutar de lo que Dios había propuesto. Que tengas en este tiempo un pensamiento de saber que Dios está en medio de la tormenta. Y cualquiera sea la cuarentena que nos toca vivir, Dios está contigo. Oramos, Señor, te damos gracias, te bendecimos, creemos que vos estás, Señor, a cargo de toda tormenta que se levanta sobre nosotros, creemos que vos sos el Señor que tenés el control de todo lo que está sucediendo. Te pedimos perdón porque muchas veces, Señor, dudamos y muchas veces las circunstancias de la vida o la presión de las cosas naturales nos hacen salir de las cosas espirituales. Señor, haz que el poder del Espíritu sea en nosotros, porque todo lo que es natural, todo lo que ha sido creado ha sido en la palabra del Espíritu y todo lo que vos nos decís es para nuestro bien. Gracias por darnos confianza. Gracias porque todo lo que está sucediendo transformará nuestra vida para lo que tenemos que hacer. Gracias porque tú estás en nosotros. Y aunque la tormenta y el virus se levante, Señor, vos vas a estar en nuestra vida y no permitirás que nos hundamos. Señor, gracias porque tú tienes el control. En el nombre de Jesús, sirva esta palabra para su vida. Les bendigo, nos estamos viendo. Hasta la próxima. Amén.